Bueno, tal como estuvimos hablando en la parte de la presentación, definitivamente pues el problema acá es no directamente en los fenómenos naturales, como las precipitaciones que hemos tenido el fin de semana, sino que el problema cae en que desde el MICH no hemos implementado una política adecuada de ordenamiento territorial que impida que los asentamientos y las personas sigan reubicándose en estas zonas de riesgo, ¿no? Hemos visto que las personas pierden sus casas y una vez que baja el nivel del agua, las personas vuelven a asentarse en esos mismos lugares. Entonces son lugares que ya sabemos y que están caracterizados, que son vulnerables. Entonces, mientras no tengamos una política efectiva en ordenamiento territorial, que además de tener un plan, nos diga, estas personas tenemos que darle una solución y moverlas a zonas seguras donde no están expuestas a estos fenómenos, vamos a seguir teniendo los problemas, llámese Mitch, llámese cualquier otro tipo de tormenta intensa que pueda efectuarse. Bueno, ya hay un referente, ya hay planes estratégicos, hay investigaciones. ¿Cómo se puede interpretar entonces la falta de voluntad de las autoridades? Parece que quisieran aprovechar estos acontecimientos. Pues lo que sí podemos ver es directamente la cantidad de instrumentos de planificación que existen. Tenemos 298 municipios en el país, existen 736 instrumentos de planificación. Entonces realmente tenemos que pasar de la planificación a la acción. Tal vez como los territorios son fenómenos dinámicos y cambiantes, sí efectivamente existe la necesidad de tener que ajustar estos instrumentos a la panorámica actual, ¿no? Llámese el cambio climático y los fenómenos intensos que se van desarrollando en la actualidad, pero que además de seguir solo construyendo estos instrumentos, debemos empezar a aplicar estos instrumentos, ¿no? Y nos mostraba también en la parte de la presentación cómo ya están claramente identificadas cuáles son las zonas en las que puede crecer Tegucigalpa, pero vemos que desde el nivel de política no hay algo que obligue a estos asentamientos a asentarse en esas zonas, ¿no? Entonces, efectivamente, lo que falta más allá de la planificación es ese marco regulatorio y esa aplicación desde la autoridad competente, llámese gobierno central, llámese autoridad municipal, para llevar del papel a la acción este tipo de planes y poder asegurarse de no seguir exponiendo a las personas a sus pérdidas. O sea, nadie por decisión propia, tal vez yo no voy a venir a construir una casa que se me va a perder o que se va a caer, pero si nadie me dice, hey, en esa zona realmente no te puedes asentar, puedes asentarte en esta zona de acá, entonces yo no lo voy a hacer. Entonces realmente hay que tener una sinergia entre las personas y las autoridades para poder identificar claramente cuáles son las zonas adecuadas para el... También existe una ley, ¿por qué no se ha aplicado la ley de reordenamiento territorial? ¿No se ha aplicado todavía? La ley de ordenamiento sí se aplica. La ley de ordenamiento lo que manda es que cada municipio pues debe tener su instrumento de planificación y casi la mayoría, por lo menos de los municipios, tienen su plan municipal de ordenamiento territorial, incluido el Distrito Central. El más nuevo se generó el 2013, el Plan de Desarrollo Municipal con enfoque en ordenamiento territorial, que ya da la pauta. Si incluso la información que nos presentó se generó a partir de uno de esos estudios que se utilizó como insumo para este plan, donde ya están claramente identificadas cuáles son las zonas a las que se debe crecer. Claro, hay asentamientos que ya son antes de este tipo de planes, que tal vez resulta difícil, bueno, decir realmente hay que moverse y hay que llevar a estas personas a lugares seguros, pero que como mencionábamos en la presentación, a largo plazo hay que hacerlo, porque si no vamos a seguir año con año, estas personas van a seguir generando esas pérdidas, y si proyectamos esos gastos a 10 años, 20 años, realmente resulta más eficiente, y es lo que nos ha dicho la experiencia internacional de reasentar a estas personas en zonas seguras para evitar su exposición. Si nos puede dar datos a partir de qué fecha empezó a crecer esta población en estos asentamientos y de cuáles son las repercusiones también. Claro, como veíamos un poco la información, desde el 75 al 98 pues se mantuvo más o menos concentrada el crecimiento urbano de lo que era Tegucigalpa y Comayagüela, ¿no? A partir del 98 es donde ya la ciudad comenzó a crecer exponencialmente, esto ya a un ritmo más acelerado, y por esa misma crecimiento acelerado y esa falta de planificación es donde la huella urbana se empezó a desconcentrar, los asentamientos informales se empezaron a asentar en zonas aisladas. Entonces eso desde el punto de vista de autoridad también complica la efectiva planificación. Si yo tengo una mancha urbana consolidada y compacta, como nos manda el Hábitat 3, entonces es mucho más fácil generar políticas adecuadas de uso del suelo y poder controlar el crecimiento. Pero si tengo un pequeño asentamiento por aquí, luego un solar baldío, por decirlo así, un amplio terreno que no tiene ningún uso, tengo otro pequeño asentamiento disgregado y tengo otro pequeño asentamiento por allá, es mucho más difícil planificar nueva infraestructura, llevar agua potable, llevar servicios básicos, saneamiento. Entonces vemos que realmente
el hecho de concentrar la mancha urbana realmente repercute en ventajas desde el punto de vista de desarrollo municipal para poder darle a las personas que no únicamente tengan una casa, sino que tengan acceso a servicios y viviendas básicas. Específicamente aquí en la ciudad de Tegucigalpa, se podría decir que un problema es la inmigración de personas que migran de pueblos, de municipios aquí a vivir a la ciudad y toman estos terrenos como invasión para vivir. Sí, efectivamente hay una alta migración desde el interior del país, como hablábamos un poco en la presentación, ¿verdad? Pero además entonces, que claro, es una dinámica muy común en todos los países de Latinoamérica, que las personas migran hacia las capitales, porque en teoría es donde hay más acceso y mejores oportunidades económicas, ¿no? Entonces, vemos también cómo una planificación debe ser integral, o sea, no únicamente centrarnos en la capital, en Tegucigalpa como tal, sino que ver qué es lo que está sucediendo en esas ciudades de donde vienen las personas y llevar la planificación hacia estas zonas, darles a esas personas los medios de vida adecuados para que ellos puedan desarrollar sus actividades en sus lugares de orígenes y no tengan que emigrar. Entonces, vemos que no solo el enfoque de la planificación debe ser en las grandes ciudades, sino que debe ser a nivel nacional en todas las ciudades intermedias para evitar que esta migración y todas estas personas lleguen o se concentren en un solo lugar y luego que va a ser más difícil poderles dar una solución a sus problemas. De la acumulación de basura tiene que ver solo de estas personas, de esta clase, porque también, como lo había mencionado un compañero, las grandes industrias de plástico tienen mucho que ver, los que producen bolsas de plástico, los supermercados que dan este montón de bolsas de plástico, después uno no sabe qué hacer con ellas. Exactamente, entonces vemos cómo también la industria tiene que jugar su rol, ¿no? Vemos que al crecer la población, somos una comunidad o una sociedad realmente relativamente consumista. Entonces, entre más crece la población, más desechos se van a generar, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de las industrias, también tienen que empezar a seguir esa tendencia, que es una tendencia mundial. Ahora hemos escuchado cómo hay campañas de no usar pajillas, por ejemplo, no usar plásticos. Entonces, el problema es que no existe un incentivo para que estas industrias efectivamente hagan estas campañas, ¿no? Entonces, lo que tenemos que buscar es buscar un incentivo, como mencionaba, de que aparte de que vamos a tener menos basura, eso va a significar que van a ser menos costos de recolección para la municipalidad. Entonces, si la municipalidad puede darle estos incentivos a las industrias para que reduzcan su uso de plástico, que las personas, como dice usted, va al supermercado y por comprar un artículo ya se lleva una bolsa de plástico y luego ¿qué hace con ella? Entonces, es buscar esas alternativas un poco más amigables para reducir esos desechos, que no solo es el problema de la recolección de basura, sino que vemos también que después eso se genera en una falta de recolección, esto después generan problemas en los tragantes y eso hace que las lluvias pues puedan crecer más fácilmente y puedan desarrollar más. Ahora, si nos puede dar datos de las ciudades más afectadas por estos fenómenos. Bueno, las ciudades como tal más afectadas siempre hemos visto, bueno, Tegucigalpa como tal, ya existen barrios, alrededor de 300 barrios que ya están plenamente identificados como zonas de alto riesgo. Además de Tegucigalpa, pues siempre generalmente las zonas que están cuenca abajo, o sea, también eso es lo que tenemos que ver, toda la precipitación que cae en Tegucigalpa, después eso drena hacia la cuenca de Choluteca, en todas las ciudades, Choluteca, Marcovia, como vimos ahorita que fue también uno de los municipios más afectados. Tenemos que ver que integralmente la cantidad de lluvia que cae en un lugar no solo va a afectar a Tegucigalpa, sino que toda esa cantidad de agua va a seguir su curso natural hasta llegar al mar y por todas las ciudades que vaya pasando va a ir generando problemas, ¿no? Entonces al final por eso el problema es integral, no es focalizado.